Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar acá y por su espera. La verdad, la llegada a la feria los domingos está compleja y para nosotros de verdad es muy emocionante y gratificante contar con ustedes el día de hoy porque tenemos el lanzamiento de un libro que para nosotros es muy especial. Es un aporte a la literatura jurídica muy importante porque realmente no tenemos libros sobre esta temática y no solamente por eso, sino además porque su autor pues es un autor de alta gama que nos enorgullece tener el día de hoy acá. Entonces tenemos al doctor Álvaro Mendoza con nosotros, autor del libro, quien además pues tiene una hoja de vida impecable y para nosotros en la Universidad de La Sabana pues representa muchísimo. No solamente porque es incluso uno de sus fundadores, sino porque también fue decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas durante mucho tiempo y además fue rector de nuestra universidad. Entonces, pues publicar un libro de él para nosotros de verdad que es un honor, un total orgullo. Doctor, gracias por confiar en nosotros, en nuestro sello editorial, porque además, pues aprovecho a hacer la cuña, estamos estrenando marca de sello editorial. Nos estamos representando con una espiga porque queremos que se refleje nuestro crecimiento como sello editorial. Es una espiga que está construida con los lomos de unos libros que esperamos que crezcan de aquí en adelante y que nuestro sello llegue muy lejos. Entonces, además de tener al doctor Mendoza hoy con nosotros, pues tiene el gusto de invitarnos el doctor Carlos Arévalo, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad, y nos acompaña también Ana María Quintana, abogada y profesora de diferentes universidades, quien va a estar conversando sobre este libro con nosotros. Así que bienvenidos a todos, disfrútense de este conversatorio y gracias nuevamente por estar acá. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos acompañan hoy en la celebración de este importante hecho que es la publicación de este libro del doctor Mendoza, a Vicente que nos ayudó a organizar todo lo que ha sido el accionar de la facultad en la feria, donde hemos tenido la oportunidad ya de celebrar el lanzamiento de 6 obras en esta feria, lo cual demuestra que seguimos siendo una facultad muy prolífica. Y Vicente no me dejará mentir que lastimosamente no he podido estar acompañando a los demás profesores en el lanzamiento de sus obras por compromisos académicos y propios de la decanatura, pero este es un suceso que no me podía perder. Y es un lanzamiento de un nuevo libro del doctor Mendoza, por todo, como bien lo decía María José, lo que significa el doctor Mendoza para nosotros en la Universidad de La Sabana. No solamente es maestro de vida, pero gran mentor de todos los que estamos acá, que somos graduados de la Universidad de La Sabana y que hemos tenido el privilegio de pasar por sus aulas, sino que además sigue siendo un testimonio de cómo, a pesar de todos los años que él lleva dedicándose a la academia, dedicando al estudio de los temas de derecho privado y concretamente del tema que va a estar reunido en su obra sobre los títulos valores, él sigue siendo una persona profundamente estudiosa, activa y siempre dispuesta a reinventarse una y otra vez. Hace un minuto hablábamos cómo al doctor Mendoza le ha tocado reinventarse con el área que él mismo enseña. Un área que empezó siendo el tema de instrumentos negociables, que después pasó a ser títulos valores y que ahora en la Universidad de La Sabana le enseñamos como bienes mercantiles. Entonces, sin duda alguna, por lo que significa esta obra, por lo que significa el doctor Mendoza para nosotros, realmente es un placer poder estar acá. Felicitaciones, doctor Mendoza. Felicitaciones también a su familia, a Clemencia, a sus hijas, a sus 11 nietos y nieta, de las cuales nosotros no nos cansamos de oír historias del doctor Mendoza porque se siente muy orgulloso y gracias a ustedes, Clemencia, aquí representando a toda tu familia, por seguir prestándonos al doctor Mendoza para que siga formando día a día a estas nuevas generaciones de abogados y abogadas que sin duda alguna, de la mano de él, están logrando cambiar la sociedad para lograr ese objetivo que tenemos en la universidad. Así que bienvenidos a todos, muchísimas gracias por acompañarnos en este evento y doctor Mendoza, de verdad que estamos profundamente orgullosos de hoy celebrar una obra más suya, esta vez una obra literaria, porque como el nuevo logo de publicaciones de la Universidad de La Sabana, si hay una espiga que ha sembrado semilla en la Universidad de La Sabana, ese es usted. Bienvenidos y muchas gracias. Bueno, muchas gracias por esta honrosísima presentación. A ella concurren 2 de mis jefes y eso para mí evidentemente es una distinción muy especial. Este libro, como las otras que he escrito en mi vida, nacen de mis alumnos. Yo en realidad probablemente nunca me habría aventurado
a escribir un libro si no, los materiales que yo les enviaba a ellos no fueran acumulándose hasta un punto en que me empezaron a reclamar, ¿usted por qué no publica eso? Y no lo publicaba porque no lo tenía pensado. En este caso, dos colegas profesores, uno en los Andes y otro en el Rosario, me instaron muchísimas veces a que hiciera esta publicación. Ellos conocían lo que se puede llamar los manuscritos respectivos y me insistieron con apoyo en una tesis. Dice, hombre, su libro llega en un punto en que probablemente podría calificarse de sobreabundado, porque si hay un tema en derecho sobre el cual se hayan publicado un número mayor de libros, probablemente es este de los títulos valores. Yo, haciendo memoria, creo que hay por lo menos 13 o 14 libros en nuestra literatura sobre títulos valores, pero yo me aparto bastante de varios de los planteamientos que están hechos en esos libros. Hay 3 puntos que para mí son capitales y sobre los cuales la doctrina en la jurisprudencia nuestra ha pasado por encima olímpicamente. Uno, preguntarse cuál es la razón de que existan los títulos valores. Que no lo he encontrado en ningún autor nacional, por lo menos. Que es facilitar la circulación de la riqueza mueble y proteger la buena fe en ese proceso circulatorio. El otro tema que trato extensamente en el libro y que me parece que es importante resaltar, que es un estudio detenido de lo que yo llamo los principios básicos esenciales, que nos responden a la pregunta, ¿cuándo hay título valor? ¿Cómo podemos identificar un documento para calificarlo como título valor? Porque la doctrina parte del artículo 626 del Código de Comercio, que en su última parte dice que son los documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora. Y señalan que esa es una definición de título valor. Para mí no es una definición, son unas consecuencias de que se haya título valor. Si lo hay, el documento será literal, será autónomo, será lo que responderá a cualquiera de esos principios. Y el tercer campo en que pretendo ser un poco original es en la aplicación al tema de los títulos valores de las leyes que regulan la circulación de los bienes muebles corporales. Porque si no aplicamos esas normas, nos encontraríamos con una serie de hoyos negros. Y yo siempre he controvertido desde hace muchísimos años la tesis que algunos colegas nuestros han sostenido de considerar el régimen de títulos valores como una ínsula barataria separada del resto del ordenamiento jurídico. Siendo así que desde que yo dicté la clase de introducción al estudio de derecho me esmeraba en sostener que el derecho es uno solo e integral, que está forzosamente intercomunicado. Bueno, entonces esos 3 aspectos quiero mencionarlos porque en esos pretendo un cierto elemento de originalidad, sobre todo frente a la doctrina nacional. El primero de ellos sí está abundantemente tratado en la doctrina de derecho comparado. Bueno, les agradezco a todos su presencia y vamos a ver cómo se recibe este libro. Bueno, doctor Mendoza, yo tengo algunas preguntas para usted acerca del libro. Para mí es un honor estar aquí al lado de quien es mi maestro en Derecho, en docencia y en la vida, y con quien he tenido el privilegio de escribir varios artículos y de compartir el aula. En 2007 como estudiante de Derecho Civil y después como profesora en formación y como colega. La verdad es que este libro es un libro que llega a llenar muchos vacíos y es la respuesta a una necesidad de entender este tema para el ejercicio profesional y para la academia, pero de una forma completa y exhaustiva, que como dice el doctor Mendoza, responda a muchos huecos que hay, digamos, por completar. ¿Y quién mejor podía hacerlo que el doctor Mendoza, que tiene tanta experiencia, por un lado en el sector financiero, pero también es un experto en el derecho comercial y esto le permite
pensar de manera sistemática y completa el derecho y no como usted bien lo expone, como una isla y un tema particular. Y además, que esta es una de las cosas que yo más admiro de usted, el doctor Mendoza tiene la característica de nunca limitarse a hacer una exposición de los textos de la ley, sino que siempre proponer lecturas críticas y sociales de las figuras del derecho privado. Ahorita lo hablábamos, que creo que somos de los países más atrasados por nuestro culto idolátrico al Código Civil de Andrés Bello y estamos en el proceso de proponer críticas que respondan a los principios sociales que requiere pues, la doctrina en general. Mi primer punto que quiero desarrollar es con el título. Me parece un título muy bonito y refleja lo que usted es y es la forma modesta de usted presentarse y la humildad como autor, porque yo lo habría llamado gran tratado de los títulos valores. ¿Cómo llegó a este título? ¿O si tiene alguna...? Bueno, a decir verdad, yo no llegué a ese título. Llegó uno de los pares que examinó mi manuscrito antes de que aceptaran publicarlo. Yo simplemente había propuesto escuetamente títulos valores, así como el otro libro lo llamé únicamente obligaciones. No pretendo un calificativo como tratado ni nada, pero bueno, me llamaron la atención sobre el hecho de que el título fuera tan poco expresivo y de ahí me propusieron que se llamara Estudios sobre títulos valores. De ahí viene el nombre. No es de mi cosecha, sino de la iniciativa de uno de los pares, que como es lo propio en estos casos, no sé de quién se trate, pero bueno, me hizo una anotación muy válida. Muy bien. Como otras que también tuve en cuenta. Tengo otra pregunta y es, doctor Mendoza, usted hace uso de un recurso muy importante y es el derecho comparado. ¿Qué aporta el derecho comparado en esta materia donde a veces, digamos, somos tan literales en la interpretación de las normas? Bueno, no en esta materia. Yo creo que el derecho comparado cada vez aporta más, no solamente a nuestro derecho, sino al derecho de todo el mundo. Nosotros tenemos que reconocer que el mundo cambió. Cuando yo estudié Derecho, hace muchísimos años, mis profesores se envolvían en la bandera nacional para decir, hombre, aquí lo único que hay que tener en cuenta es nuestro régimen interno, la territorialidad exclusiva de la ley. Hoy eso no es posible. Cada vez más tenemos que abrirnos a los avances, las conquistas del derecho comparado. Y en el tema del derecho privado en general, esto es cada vez más urgente. Usted mencionó una cosa que conversábamos un poco antes, de que desafortunadamente Colombia es uno de los 3 países más atrasados en el mundo, pues en el mundo civilizado, digámoslo así, en materia de derecho privado, por una cerrazón absurda y por lo que usted llamó un culto idolátrico a la obra de don Andrés Bello, el Código Civil, que ya tiene 150 años de antigüedad entre nosotros, pero que se apoyó muy fundamentalmente en el Código francés, que era un par de siglos antes todavía. O sea, tenemos un régimen que no se compadece con las realidades sociales nuestras. Y tenemos también un régimen que se ha empeñado en poner una talanquera a conquistas del derecho privado, sobre todo en el terreno del derecho comercial. Cuando a mí me propusieron dictar la clase de obligaciones, a mí me extrañó porque yo había sido un comercialista, pero acepté y lo acepté con entusiasmo, pues buscando cómo compaginar esos 2 ordenamientos de derecho privado. Nosotros no podemos tener 2 cosas absolutamente separadas que tratan los mismos temas, obviamente en materia de obligaciones y contratos, no en otros terrenos. Porque cuando uno propone una visión conjunta de los 2 ordenamientos, siempre le salen
con el argumento, pero ¿cómo va usted a comercializar el derecho de familia? Y jamás he pretendido eso. Pero la unificación debe operar es en el campo de las obligaciones de contratos. En ese sentido tenía una pregunta y es, refiriéndonos al tema de la actualidad de la materia de títulos valores. Hay muchas críticas que parecen circular que algunos de estos títulos ya no se usan tanto, como los cheques, las letras de cambio. Entonces, ¿qué tiene usted para decirnos respecto del tema de actualidad? Sí, bueno, evidentemente el cheque, y no puedo dejar de tenerlo en cuenta en un libro sobre títulos valores, pero ya no lo enseño en mis clases, porque hay que reconocer que es un título de valor que está desapareciendo. Inclusive en varios países del mundo ha sido abolido el cheque. Hoy en día los procedimientos electrónicos, las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito y toda cosa han hecho absurdo el cheque. Cuando yo fui banquero, como mencionó el señor decano, y como le digo a mis alumnos, me tocó que ser banquero siendo muy joven y muy pobre, antes de empezar a trabajar decentemente. Bueno, cuando fui banquero, en el Banco de Bogotá, en el hall bancario, había 300 y tantos empleados recibiendo cheques en consignación, pagando cheques en dinero efectivo, controlando los saldos de las respectivas cuentas. Hoy en día, en la oficina principal del banco, hay únicamente 2 empleados. El cheque está desapareciendo y, como dije antes, ha desaparecido en varios países del mundo. La letra de cambio que mencionó, yo no creo que suceda eso. Deberá ir desapareciendo con el paso del tiempo, por lo menos en un uso que es extraño a la estructura misma de la letra de cambio. La letra de cambio nació en la antigüedad con una función netamente triangular, que con el tiempo se fue desdibujando. Pero en el comercio pequeño sigue utilizando mucho la letra de cambio, a pesar de que debía ser reemplazada por el pagaré. Pero aún en ciertas operaciones importantes, por ejemplo, las cartas de crédito que se pagan universalmente a través de giros de letras de cambio que alimentan los mercados financieros mundiales. Ahí la letra de cambio tiene un papel que jugar. Y por otra parte, la letra de cambio inspira otros títulos valores, como el caso de las libranzas, como el caso de las facturas cambiarias, que en el fondo son letras de cambio. Otra pregunta, ¿usted aboga más por la integración del tema de títulos valores dentro del privado o más por su autonomía? Lo pregunto es porque el año pasado se publicó un libro en Chile sobre las obligaciones dinerarias, que no necesariamente está conectado completamente a los títulos valores, pero su autora hablaba de las obligaciones dinerarias como obligaciones completamente autónomas, diferentes a todas las demás, y expresaba sus características, entre ellas la indestructibilidad de las obligaciones dinerarias. Pero en los títulos valores, ¿será que tenemos que dejar de tenerla tan aislada, integrarla más a los requisitos básicos de las obligaciones en general? Sí, yo creo que nuestra doctrina y nuestra ocurrencia están en moras de reconocer la autonomía en materia de obligaciones. Esta figura o esta forma de manejar las obligaciones se originó en la segunda mitad del siglo pasado en el derecho alemán. El código nuestro fue el segundo en referirse al principio de la autonomía, y lo hizo tanto en materia de títulos valores como en materia de cartas de crédito. En materia de cartas de crédito, pues la costumbre, las reglas y usos uniformes en esta materia ya la habían reconocido. Pero queda abierto el campo, como comentamos hace un rato, a que en desarrollo de la autonomía voluntad se pacte igualmente la autonomía en otro tipo de relaciones jurídicas. Nosotros seguimos todavía muy aferrados a que cuando haya varios deudores, pues se obliguen solidariamente y no autónomamente, que tiene una incuestionable ventaja, porque en la solidaridad hay un ligamen entre las distintas obligaciones.
La autonomía tiene la gran ventaja que, como lo expresa la palabra, hace que los compromisos sean totalmente independientes unos de otros. Entonces, por ejemplo, en materia de títulos valores, si hay 10 suscriptores, cada uno de los 10 ha obligado directamente al tenedor con un vínculo jurídico propio, independiente, distinto de los otros 9. Y eso hace sumamente sólida la obligación autónoma. Pero aparte de la autonomía pasiva, tenemos que también ver la autonomía activa, en el sentido de que el tenedor de un título valor, si es de buena fe, exenta de culpa, condición que se le presume, mientras no se demuestre lo contrario, está exento de cualquier problema que pueda derivar del proceso de creación y circulación del título valor, en la medida en que él no haya participado en lo que se llama las relaciones jurídicas causales, las que dan origen a la creación y a la circulación del título valor. Entonces, ese tenedor tiene un derecho que es libre de problemas, lo que en la doctrina europea se ha llamado la abstracción, que es alejar el derecho del tenedor de las relaciones jurídicas anteriores en las cuales no participó. Eso, bien vistas las cosas, es una aplicación más de un principio de derecho privado que hay muchos que lo ponen en tela de juicio, que es el principio de la relatividad del negocio jurídico. El que no haya participado en un negocio jurídico no puede derivar de él ninguna consecuencia, ni a favor ni en contra. Y eso está muy claro en el régimen de títulos valores. Aquí veo en la vitrina un texto sobre crédito documental. Ahí es que se debería llamar carta de crédito. Crédito documentario es una expresión que abarca muchas otras posibilidades adicionales. Conozco ese texto que es sumamente bueno y se refiere exclusivamente a la carta de crédito, donde también se predica la autonomía. Gracias, doctor Mendoza. Yo no tengo más preguntas. Compartir con usted siempre es... Menos mal porque muy me meten enriquecedor. aprietos. De hecho, ese tema de la autonomía en la clasificación de las obligaciones según los sujetos en obligaciones autónomas, yo lo incluí en mi clase este semestre y la verdad es que da para que los estudiantes piensen y entiendan el derecho más integralmente, comprendiendo el derecho comercial y el derecho, digamos, civil como un solo cuerpo, que para fines patrimoniales, digamos, ya no tiene mucha justificación la división, en verdad. Lo hablábamos y lo hemos hablado muchas veces, pero bueno, esa es una tarea que tenemos los doctrinantes y la academia en el derecho privado, y es seguir promoviendo la forma de avanzar desde las relecturas de las normas, la jurisprudencia, y también participando en el proceso de creación y discusión de leyes como el proyecto de modificación del código que estuvo por ahí circulando y que no, pues que parece que no llegó a ningún lugar. Sí, siendo nuestro Código de Comercio ya relativamente obsoleto, ya llevamos 40 y tantos años con él y las cosas han cambiado desde que el código se promulgó para acá. No cabe duda de que es un régimen jurídico muchísimo más avanzado que el Código Civil en muchas materias. Pero hay una cosa que a mí me ha preocupado mucho, es que haya en la legislación nuestra, concretamente en el régimen comercial, no solamente en el Código de Comercio, sino en la legislación comercial en general, porque hay muchos temas que no están en el Código de Comercio. Haya normas que no se han estrenado. Yo no, pero ¿cómo es posible? Están vigentes hace 45 años y no se han estrenado, no se aplican. Y no se aplican por ese culto idolátrico que habló usted al régimen civil. Y porque buena parte de nuestros doctrinantes y todos los que han sido magistrados de la sala civil en la Corte Suprema, con una sola excepción, han sido todos civilistas. No ha llegado sino un solo comercialista. Y lo pusieron a salvar el voto en prácticamente todas las divisiones. Muchas gracias. Yo quiero aprovechar que lo tengo acá, si todavía les quedan unos minutos. Yo le hago dos preguntas después de haber visto su obra, y es, la primera, usted plantea una nueva definición de título valor. Es decir, normalmente
lo usual en un estudio como estos es que uno tome las distintas definiciones, saque los elementos comunes y de ahí salga una definición, pero usted, por supuesto, con la autoridad que tiene para poder hacerlo, plantea una nueva composición yendo mucho más allá de autoridades, incluso italianas, que vienen trabajando desde hace mucho tiempo en definiciones sobre esos títulos valores, y usted plantea una nueva definición. Si nos puede contar un poco por qué ve la necesidad de hacerlo y cuáles fueron esas características que lo llevaron a usted a construir esa nueva definición. Y la segunda pregunta que quisiera hacerle es, su obra es una obra muy principialista, si está centrada en los principios que usted llama aquí a esenciales, orientadores de los títulos valores. ¿Usted cree que hacia allá debería ir, ahora que hablábamos de esa necesidad de modificar el Código de Comercio, hacia allá debería ir nuestra futura legislación, una legislación mucho más principalista y menos centrada en las reglas, que precisamente puede ser lo que genere que hoy en día veamos que hay reglas que no se han aplicado porque no tiene sentido, porque fueron creadas para regular situaciones que no se han dado? Mejor un nuevo código más centrado en principios y ya está, y eso nos ayudaría a que fuera mucho más estable con los riesgos que eso genera en materia de interpretación. Estas serían las dos preguntas que yo tengo de su obra, doctor Mendoza. Bueno, sobre lo primero, una definición tiene que dar una idea suficientemente completa de lo definido. Por eso yo no me atengo a las definiciones que han sido tradicionales en nuestra Orgena y en nuestra jurisprudencia de título valor, porque se refieren apenas a algunos aspectos puntuales muy concretos de los títulos valores y no a la universalidad del tema. Claro, una definición debe ser breve y la mía está muy lejos de ser breve, porque es fruto de una tarea de arqueología buscando a través de todo el ordenamiento jurídico qué se exige, qué se dice en varios aspectos para reunir todo eso. Yo admiro mucho el régimen nuestro de títulos valores, que es de los más avanzados. Colombia fue el primero en adoptar. Hoy en día está adoptado muchísimo, prácticamente en todos los países latinoamericanos, excepto Panamá, y en varios países europeos, asiáticos, etcétera. Admiro mucho ese régimen, pero le faltó preocuparse por tener una norma que extraiga lo que es fundamental en los títulos valores para que constituya una verdadera definición. Puso los intérpretes la necesidad de buscar en todo el articulado qué se dice con relación a diferentes puntos para poder armar un pretexto. Y respecto de lo segundo, perdón, ¿cómo era? Más principalista, códigos más centrados en principios y menos en reglas concretas que después no se apliquen. Yo vengo diciendo desde hace rato que tenemos que entrar en un nuevo sistema legislativo. Las normas de estructura cerrada tienen un inconveniente, que solamente se aplican a esos casos. Por analogía, de pronto las puede uno extender, pero la analogía es una fuente del derecho que muchas veces es discutible, porque la gente se pregunta, bueno, si el legislador trató este tema de una manera y no lo trató el otro, es porque no quería tratar el otro. Hay muchos autores que sostienen que cuando el legislador cayó, quería decir algo distinto. Yo siempre sostengo cuando el legislador cayó, no digo nada. Entonces hay que buscar ese vacío, cómo se llena. Pero bueno, volviendo al tema de los principios, es que tienen una ventaja grande y hoy en día se está utilizando. Por ejemplo, en la jurisprudencia de nuestra Corte Constitucional se ha dicho muy claramente que las normas, y aquí estoy frente a un constitucionalista, que las normas de la Carta no son de estructura cerrada, sino que son de estructura abierta. Tienen que proyectarse sobre toda una serie de situaciones semejantes a través de una analogía legis o de una analogía iuris, todavía yendo más allá. Fíjese usted que los principios de unidad hoy informan buena parte del derecho privado. Desde la época 4 siglos antes de Cristo, de Aristóteles
en la ética nicomaquea se decía una cosa que sigue siendo cierta, que la ley como es general no puede descender a los detalles del caso concreto. Los principios sí nos pueden llevar de la mano allá. Y claro, nosotros tenemos un sistema en que no creemos en los jueces sino en la ley. Al contrario del mal llamado sistema anglosajón, porque ni los anglos ni los sajones le aportaron mucho. Pero bueno, para distinguirlo del nuestro, ahí es al contrario, no se cree en la ley sino en los jueces. Y tendremos que llegar al punto en que sí, los jueces tienen que tener la posibilidad de aplicar los principios del derecho al caso concreto que conocen, no la ley exactamente. Entonces yo creo mucho en los principios y creo que el derecho en general, no el nuestro, va marchando hacia allá. Ya tenemos varios temas que se gobiernan por principios. Las normas de estructura cerrada tienen muchas limitaciones. Solamente solucionan una hipótesis concreta. Pero es que las hipótesis cada vez se multiplican. Y genera un riesgo más grande porque ante la imposibilidad de aplicar la regla se deja un espacio para una discrecionalidad mucho más grande del juez. Mientras que con los principios esa discrecionalidad, bueno, esto es Dworkin, y es el eterno debate entre Dworkin, Hart y Raz, pero siempre la consecuencia de esto va a ser precisamente que se pueda acudir al principio para poder seguir fallando en derecho limitado por ese principio, no saliéndose de él. Pues Ana María, doctor Mendoza, muchísimas gracias de verdad nuevamente por esta gran obra. No queda más que agradecerle al público y a todos los que nos van a ver en diferido por lo que estamos grabando este evento. Invitarlos a comprar esta obra si lo que se busca es precisamente tener, eso no lo hace usted, doctor Mendoza, eso me toca a mí, llamar a José. Pero sí invitarlos sobre todo si lo que quieren es una obra comprensiva, completa, que no solamente se limita a describir cuál es el régimen de los títulos valores, sino que nos invita a reflexionar, a cuestionarnos y a ir más allá sobre las causas últimas que llevaron a que estos existan y a reformular la manera como nosotros los entendemos en Colombia a través de unos principios guía que seguramente van a ayudar a que en la práctica los títulos valores, digamos, se puedan comprender y utilizar muchísimo mejor. Así que muchísimas gracias a todos. Vicente, si no hay nada más que decir, con eso entonces terminamos este evento. Gracias, María José. A ustedes realmente, doctor Mendoza, decano, Ana María, muchísimas gracias por acompañarnos, a ustedes por estar acá. Yo sí quiero mencionar algo más y es que este libro lo sacamos en coedición con la Universidad del Rosario, con la editorial del Rosario, y esto para nosotros es muy importante porque significa hacer una alianza para que el conocimiento llegue más lejos, para que el público que está interesado en este tema pueda conocer este libro que de verdad merece ser conocido. Y también aquí aprovecho para contarles un poquito de lo que hemos venido haciendo en los cambios al interior de nuestra editorial, y es que estas colecciones que salen este año son distintas, están caracterizadas también por los focos de investigación que la universidad ha delimitado como esas líneas que van marcando el norte de nuestras investigaciones. Entonces, este libro quedó en la colección. Si me ayudas acá para mostrar. Todos nuestros libros están saliendo con este Ex Libris. Este especialmente salió en la colección Pacificus y es un poco unas manos trabajando en colaboración, recogiendo los frutos de la granada, que además es la flor que nos representa. Y de esto para decirles también que nuestros libros tienen un detrás de páginas, que es como un detrás de cámaras. Entonces voy a revelar aquí el detalle que quedó en este detrás de páginas del doctor Mendoza, que me pareció muy lindo cuando nos lo contó y que selló con un sello de oro esa alianza con el Rosario. Y dice así: el autor hizo la siguiente manifestación verbal que recogimos textualmente. La Universidad de la Sabana es mi esposa, con el permiso de su señora esposa, con la cual me casé en legítimo matrimonio hace 30 años. Por su parte, la Universidad del Rosario, de la cual soy egresado y en donde trabajé durante varios años, es mi madre. A ambas entidades
se debe este libro. Muchas gracias, doctor Mendoza, por esa revelación.